Cómo Cortés mandó que para otro día nos aparejásemos todos para ir en busca de los escuadrones guerreros, y mandó sacar los caballos de los navíos, y lo que más nos avino en la batalla que con ellos tuvimos. Luego Cortés supo que muy ciertamente nos venían a dar guerra, y mandó que con brevedad sacasen todos los caballos de los navíos en tierra, y que escopetas y ballesteros e todos los soldados estuviésemos muy a punto con nuestras armas, e aunque estuviésemos heridos. Y cuando hubieron sacado los caballos en tierra, estaban muy torpes y temerosos en el correr, como había muchos días que estaban en los navíos y otro día estuvieron sueltos. Una cosa acaeció en aquella sazón a 6 o 7 soldados, mancebos y bien dispuestos, que les dio mal en los riñones, que no se pudieron tener poco ni mucho en sus pies si no los llevaban a cuestas. No supimos de qué, decían que de ser regalados en Cuba, y que con el peso y calor de las armas que les dio aquel mal. Luego Cortés los mandó llevar a los navíos, no quedasen en tierra, y apercibió a los caballeros que habían de ir los mejores jinetes, y caballos que fuesen con pretales de cascabeles, y les mandó que no se parasen a alancear hasta haberlos desbaratado, sino que las lanzas se les pasasen por los rostros. Y señaló 13 de a caballo, a Cristóbal de Olí, y Pedro de Alvarado, e Alonso Hernández Puertocarrero, e Juan de Escalante, e Francisco de Montejo. A Alonso de Ávila le dieron un caballo que era de Ortiz el músico y de un Bartolomé García. Que ninguno de ellos era buen jinete. Juan Velázquez de León, Francisco de Morla, y Lares el buen jinete, nombróla así porque había otro buen jinete y otro Lares, Gonzalo Domínguez, extremados hombres de a caballo. Morón el del Bayamo y Pedro González el de Trujillo. Todos estos caballeros señaló Cortés, y él por capitán, mandó a Mesa el artillero que tuviese a punto su artillería, mandó a Diego de Ordás que fuese por capitán de todos nosotros, porque no era hombre de o caballo, también fue por capitán de los ballesteros e artilleros. Y otro día muy de mañana, que fue día de Nuestra Señora de marzo, después de haber oído misa, puestos todos en ordenanza con nuestro alférez, que entonces era Antonio de Villarroel, marido que fue de una señora que se decía Isabel de Ojeda, que desde allí a 3 años se mudó el nombre en Villarreal y se llamó Antonio Serrano de Cardona. Tornemos a nuestro propósito. Que fuimos por unas sabanas grandes, donde habían dado guerra a Francisco de Lugo y a Pedro de Alvarado, y llamábase aquella Habana pueblo Cintia, sujeta al mesmo Tabasco, una legua del aposento donde salimos. Nuestro Cortés se apartó un poco espacio o trecho de nosotros por causa de unas ciénegas que no podían pasar los caballos, yendo de la manera que he dicho con el Ordaz, dimos con todo el poder de escuadrones de indios guerreros que nos venían ya a buscar a los aposentos. Fue donde los encontramos junto al mismo pueblo de Cintia en un buen llano. Por manera que si aquellos guerreros tenían deseo de nos dar guerra y nos iban a buscar, nosotros los encontramos con mismo motivo. Y dejallo aquí, diré lo que pasó en la batalla, y bien se puede nombrar batalla, bien terrible, como adelante verán. Cómo nos dieron guerra todos los caciques de Tabasco y sus provincias, y lo que sobre ello sucedió. Ya he dicho de la manera concierto que íbamos, y cómo hallamos todas las capitanías y escuadrones de contrarios que nos iban a buscar, traían todos grandes penachos, a tambores trompetillas, las caras enalmagradas blancas prietas, con grandes arcos y flechas, lanzas rodelas, y espadas como montantes de a 2 manos, mucha honda piedra, varas tostadas, cada uno sus armas colchadas de algodón. Así como llegaron a nosotros, como eran grandes escuadrones que todas las sabanas cubrían. Se vienen como perros rabiosos, se nos cercan por todas partes, tiran tanta de flecha vara y piedra que de la primera arremetida hirieron más de 70 de los nuestros, con las lanzas pie con pie nos hacían mucho daño, un soldado murió luego de un flechazo que le dio por el oído, el cual se llamaba Saldaba. Y no hacían sino flechar y herir en los nuestros. Nosotros con los tiros y escopetas, ballestas grandes estocadas no perdíamos punto de buen pelear, y como conocieron las estocadas y el mal que les hacíamos. Poco a poco se apartaban de nosotros, mas era para flechar más a su salvo, puesto que Mesa, nuestro artillero, con los tiros mataba muchos de ellos, porque eran grandes escuadrones y no se apartaban lejos, y daba en ellos a su placer, y con todos los males y heridas que les hacíamos, no los podíamos apartar. Yo dije al capitán Diego de Ordaz, paréceme que debemos cerrar y apechugar con ellos,
porque verdaderamente sienten bien el cortar de las espadas, y por esta causa se desvían algo de nosotros por temor de ellas, y por mejor tirarnos sus flechas y varas tostadas, y tanta piedra como granizo. Respondió el ordás que no era buen acuerdo, porque había para cada uno de nosotros 300 indios, y que no nos podíamos sostener con tanta multitud, así estuvimos con ellos sosteniéndonos. Todavía acordamos de nos llegar cuanto pudiésemos a ellos, como se lo había dicho el ordás, por deis mal año de estocadas, y bien lo sintieron, y se pasaron luego de la parte de una ciénega, y en todo este tiempo Cortés con los de a caballo no venía, aunque deseábamos en gran manera su ayuda, y temíamos que por ventura no le hubiese acaecido algún desastre. Acuerdón que cuando soltábamos los tiros, quedaban los indios grandes silbos e gritos, y echaban tierra y pajas en alto porque no viésemos el daño que les hacíamos, tañían entonces trompetas e trompetillas, silbos y voces, y decían, ala lala. Estando en esto, vimos asomar los de a caballo, como aquellos grandes escuadrones estaban embebecidos dándonos guerra, no miraron tan de presto de los de a caballo como venían por las espaldas, y como el campo era llano los caballeros buenos jinetes, algunos de los caballos muy revueltos y corredores danles tan buena mano, alanceando a su placer como convenía en aquel tiempo. Pues los que estábamos peleando, como los vimos, dimos tanta priesa en ellos, los de a caballo por una parte nosotros por otra, que de presto volvieron las espaldas. Aquí creyeron los indios que el caballo caballero era todo un cuerpo, como jamás habían visto caballos hasta entonces. Iban aquellas sabanas campos llenos de ellos, y se acogieron a unos montes que allí había. Y después que los hubimos desbaratado, Cortés nos contó cómo no había podido venir más presto por causa de una ciénega, y que estuvo peleando con otros escuadrones de guerreros antes que a nosotros llegasen, y traía heridos 5 caballeros y 8 caballos. Y después de apeados debajo de unos árboles que allí estaban, dimos muchas gracias y loores a Dios y a Nuestra Señora su bendita Madre, alzando todos las manos al cielo, porque nos había dado aquella victoria tan cumplida, y como era día de Nuestra Señora de marzo, llamóse una villa que se pobló el tiempo andando, Santa María de la Vitoria, así por ser día de Nuestra Señora como por la gran victoria que tuvimos. Aquesta fue pues la primera guerra que tuvimos en compañía de Cortés en la Nueva España. Y esto pasado, apretamos las heridas a los heridos con paños, que otra cosa no había, y se curaron los caballos con quemalles las heridas con unto de indio de los muertos que abrimos para sacalle el unto, fuimos a ver los muertos que había por el campo, y eran más de 800, todos los más de estocadas, y otros de los tiros y escopetas y ballestas, muchos estaban medio muertos y tendidos. Pues donde anduvieron los de a caballo había buen recaudo de ellos muertos otros quejándose de las heridas. Estuvimos en esta batalla sobre una hora, que no les pudimos hacer perder punto de buenos guerreros, hasta que vinieron los de a caballo, como he dicho, y prendimos 5 indios, los 2 de ellos capitanes, y como era tarde y hartos de pelear, no habíamos comido, nos volvimos al real, y luego enterramos 2 soldados que iban heridos por las gargantas por el oído, y quemamos las heridas a los demás a los caballos con el unto del indio, y pusimos buenas velas y escuchas, y cenamos y reposamos. Aquí es donde dice Francisco López de Gómora que salió Francisco de Morla en un caballo rucio picado antes que llegase Cortés con los de a caballo, y que eran los santos apóstoles Señor Santiago o Señor San Pedro. Digo que todas nuestras obras y vitorias son por mano de nuestro Señor Jesucristo, y que en aquella batalla había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran misericordia de Dios en todo nos ayudaba. Y pudiera ser que los que dice el Gómora fueran los gloriosos apóstoles Señor Santiago o Señor San Pedro, yo, como pecador, no fuese digno de verles. Lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en un caballo castaño, que venía juntamente con Cortés. Que me parece que agora que lo estoy escribiendo, se me representa por estos ojos pecadores toda la guerra según y de la manera que allí pasamos. Y ya que yo, como indigno pecador, no merecedor de ver a cualquiera de aquellos gloriosos apóstoles, allí en nuestra compañía había sobre 400 soldados, y Cortés y otros muchos caballeros, y platicaréis délo y tomaréis por testimonio, y se hubiera hecho una iglesia cuando se pobló la villa, y se nombrara la villa de Santiago de la Vitoria o de San Pedro de la Vitoria. Como se nombró Santa María de la Vitoria, y si fuera así como lo dice el Gómora, harto malos cristianos fuéramos, enviándonos nuestro Señor Dios sus santos apóstoles, no reconocer la gran merced que nos hacía,
y reverenciar cada día aquella iglesia, y pluguiera a Dios que así fuera como el coronista dice, y hasta que leí su corónica, nunca entre conquistadores que allí se hallaron tal se oyó. Y dejémoslo aquí, diré lo que más pasamos.